hermanos, les saluda la paz del Señor. Esta es nuestra segunda sesión del estudio bíblico semanal del Centro Cristiano Misionero Pudahuel. Así que vamos allá a nuestro estudio bíblico semanal. ¿Ya? Vamos a abrir, vamos a extender. Listo. Miren qué lindo paisaje tenemos ahí de fondo. Estudio bíblico semanal, Centro Cristiano Misionero Pudahuel. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Un poco del Pentateuco, ¿ya? ¿Y qué entendemos por el Pentateuco? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, también llamados la ley, ¿ya? Para los judíos, para los hebreos, el Pentateuco es conocido como la ley, la Torá, ¿ya? Penta en griego significa 5 y teos significa rollo o libro. Por lo tanto, Pentateuco son los 5 libros o los 5 rollos. Incluye los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Amén. Son escritos por Moisés mucho tiempo después de los sucesos acontecidos, se entiende, ¿cierto? Y se piensa que probablemente esto fue haber llegado este conocimiento a Moisés a través de la transmisión oral. Ustedes saben que muchas de las cosas y del folclore de cada país que hay hoy, de lo que hay registro hoy en día, llegó primeramente a través de la oralidad, ¿ya? Y en algún momento alguien lo plasmó en algún papiro, en algún papel o en algún escrito, y esto es lo que hace Moisés. Toma la información que se ha transmitido de generación en generación en generación y lo plasma para las nuevas generaciones por escrito. Pero también probablemente Dios, mientras estuvo Moisés en el monte Sinaí, también le pudo haber entregado algo, le pudo haber dado a conocer algo de información, ¿ya? Pudo haber entregado cierta información que pudo haber sido vital y pudo haber sido también de alguna manera importante dentro de esta transmisión de los conocimientos y de este registro. Sabemos también que el Espíritu Santo guía a Moisés a través de todo esto, y él le dice a Moisés qué es lo que tiene que escribir, qué es lo que tiene qué es lo que tiene que compartir, qué es lo que tiene que entregar. Amén. Tengo un pelo ahí todo chueco. Amén. Bueno, es lo que hay nomás, ¿cierto? Sigamos viendo nuestro PPT, ¿ya? La primera parte del Pentateuco que vamos a trabajar es Génesis entre los capítulos 1 y 11, ¿ya? Ahí tenemos un diagrama, ¿ya? Un esquema más o menos de la temática que hay entre los capítulos 1 y 11, ¿ya? Y donde se ubican. Nos hablan sobre la historia de la creación, la caída del hombre y sus resultados, el diluvio y el nuevo comienzo del hombre. Es una introducción al Pentateuco y al Nuevo Testamento. No podemos entender ni el Pentateuco, ni el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento. No podemos entender la Biblia sin estos primeros 11 capítulos, ¿ya? Porque presentan a Dios, presentan al hombre y presentan la problemática que surge, que es el ingreso del pecado a la humanidad, ¿cierto? Ya a partir de Génesis 12 se presenta la solución al problema, pero entre el 1 y el 11 está el problema, ¿ya? Porque aquí es donde cae el hombre, aquí cuáles son los resultados de esta caída. Aquí aparece Caín, aparece el diluvio, las razones del diluvio, el pecado de la humanidad, nos presentan el pecado de la humanidad, nos presenta el pacto de Dios con Noé y la recaída en la Torre de Babel, ¿cierto? Dice que el Nuevo Testamento cita Génesis entre los capítulos 1 y 11 por lo menos 60 veces, ¿ya? Por lo menos hay 60 citas referidas dentro del Nuevo Testamento a capítulos o a versículos que hay
entre Génesis 1 y Génesis 11. Génesis, cabe destacar que significa comienzos, o sea, es el comienzo. Génesis es el comienzo de todo. Es el comienzo de la vida, es el comienzo de la creación, es el comienzo del hombre, es el comienzo del pecado, es el comienzo del plan de Dios, ¿cierto? Es el comienzo de la humanidad, es el comienzo del plan de salvación, es el comienzo de todo. ¿Amén? Vamos a Génesis 1 y 2, ya, eso dice ahí. El cuadradito no nos deja ver bien siempre, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Génesis 1 y 2 nos habla sobre la historia de la creación, ¿ya? Es una historia sencilla, es una historia clara, la contamos desde la infancia en adelante, no es una temática que debamos tener cierta edad para poder entenderla, para poder comprenderla. Y es una historia que no trata de comprobar la existencia de Dios, se da la existencia de Dios por sentado. Se presenta a Dios como creador de todas las cosas y punto. No está tratando de probar algo que es por sí mismo, ¿ya? En Hebreos 11.3 vamos a usar nuestra Biblia, ya vamos a buscar Hebreos 11.3. Hebreos. Acuérdate que cuando no es la Biblia que siempre usamos, a veces nos perdemos un poco. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ya? De lo que se ve hoy en día, lo que conocemos hoy día como la creación, fue hecho de la nada, ¿cierto? Fue hecho de lo que no se veía, fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo la palabra y las cosas fueron hechas. ¿Ya? La frase en el principio es una vista lineal de tiempo, ya con un principio y con un fin. Por lo tanto, por eso nos presenta el plan de salvación. El principio de esta situación, cómo se origina, cómo empieza y cuál va a ser el fin de todas las cosas, ¿cierto? Otras naciones de la época enseñaban la historia como un círculo, sin principio, sin fin, cíclico, como que todo se repetía en algún momento, y hasta el día de hoy hay gente que piensa así, que todo es cíclico, que todo tiene, que todo vuelve a ser, que todo se vuelve a gestar, que todo se vuelve a realizar, que todo lo que pasó va a volver a ocurrir, etcétera. Hay coincidencias y hay cosas que uno dice, oye, pero si esto siempre ha pasado. Sí, está bien, pero nosotros entendemos que todo tiene su principio y todo tiene su final, ¿ya? Que puede ser un fin de vida o un fin de muerte, pero es un final al fin y al cabo, ¿ya? No vamos a entrar en grandes discusiones porque esto es un panorama, estamos presentando un panorama general, ¿ya? Por si acaso. La historia bíblica de la creación es un resumen corto, ¿ya? ¿Cuánto? Si nosotros vamos a Génesis, vemos que el capítulo 1 tiene 31 versículos y el capítulo 2 tiene 25. Entonces, tenemos 56 versículos que nos hablan sobre la creación de Dios y podemos entender y tenemos la capacidad de comprender que la creación es mucho más que eso, mucho más que eso. La historia es verdadera, es real, pero siempre también es bueno recordar que Génesis se escribió con un propósito teológico, no científico. Por eso hay muchas cosas que los científicos dudan o ponen en duda en relación al relato bíblico, porque lo ven desde un punto de vista científico. Y todo lo que está ahí en el texto bíblico, aquí en la palabra, está observado o está redactado o está presentado desde el plan teológico, desde el plan de Dios. Por lo tanto, es un punto de vista teológico. ¿Ya? La creación, ¿qué nos quiere mostrar? Como le decía, no quiere comprobar la existencia de Dios porque nosotros damos por hecho la existencia de Dios. No quiere mostrar aspectos que esto pasó primero, esto pasó. No, quiere mostrar que todo tiene un orden y que todo tiene un propósito, que todo ocurre por algo. Y ese algo lo determina Dios.
En relación también a la historia de la creación, hay un conflicto que siempre ha ocurrido, hay muchas opiniones en relación a los dos primeros versículos, a Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Génesis 1:2, que dice y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ya? Hay mucha gente que tiene muchas opiniones, que tiene muchas propuestas, que tiene eh, muchos cuestionamientos con respecto a esto, pero vamos a ver dos de los más populares. La primera teoría que existe, porque son teorías, son cosas que nosotros cuando vamos a comprobar, cuando lleguemos a la presencia del Señor probablemente. Y lo más probable es que ya ni nos acordemos de eso, porque lo único que vamos a querer va a ser alabar el nombre del Señor. Pero las dos teorías que tenemos nosotros como seres humanos, la primera es la teoría del gran vacío de la creación, ¿ya? Que hubo una primera creación, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que después entre ese versículo y el segundo, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, creen que hay un espacio ahí, y que pudo haber ocurrido ahí la caída de Satanás y de los ángeles que quisieron levantarse contra Dios, y que obviamente quedó todo un cataclismo y toda una situación caótica ahí, y que por lo tanto en todo lo que Dios creó, porque dicen, ¿cómo Dios iba a crear algo desordenado y algo sin nada? Todo lo que Él había creado había quedado totalmente destruido gracias a esta gran batalla. Y da paso al verso 2 cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa es la primera teoría, que hay ese gran vacío ahí y que probablemente pudo haber ocurrido la batalla entre Satanás y las huestes celestiales del Padre Celestial. La otra teoría es que simplemente está dando las etapas. En cierta forma, cuando uno dice, no sé, Pedro hizo una torta y las cosas estaban todas desparramadas sobre la mesa y Pedro empezó a hacer la torta de esta manera. Entonces, lo presentan de esa manera, como que hay dos etapas. La primera es la primera etapa donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto, ¿ya? Y esta tierra que Dios creó, en un principio se veía muy desordenada, muy vacía, sin nada, porque Dios poco a poco empezó a crear las cosas, ¿ya? Entonces, es la teoría del paso a paso, como obviamente Dios dice la palabra que un día hizo una cosa, otro día hizo otra cosa, otro día hizo otra cosa en forma ordenada, en forma sistemática, y que obviamente, no iba aunque él tenía el poder para ¡pum!, hacerlo todo de una, él fue tomándose sus tiempos, ¿ya? Para hacerlo paso a paso. Esas son las dos más populares, ¿ya? Y las dos más cercanas también a lo que puede haber sido. También hay muchas opiniones sobre cuánto tiempo duró la creación del mundo. La Biblia nos dice que duró 6 días y que al séptimo día Dios descansó. Pero no nos dice cuánto duró cada uno de esos días, ¿cierto? La Biblia nos dice que para Dios un día son como 1000 años. Nosotros creemos que Dios pudo haber hecho lo que hizo en 24 horas, pero también puede significar un lapso de tiempo más extenso. No lo sabemos, no podemos, no tenemos cómo comprobarlo. Muchas personas que hablan sobre la evolución se toman de esto y dicen que esto probablemente que no es verídico porque el cambio de un ser vivo o el crecimiento de un ser vivo toma más de 24 horas. Nosotros entendemos que Dios en su infinito poder pudo haber hecho todo rápidamente en 24 horas, pero también podemos entender que como Dios se tomó su tiempo para ir creando cada cosa, puede que cuando hablamos de día, hablemos de un lapso de tiempo diferente al que nosotros conocemos hoy. Recuerden también que nosotros hablamos de 24 horas tomando en consideración el tema del sol y la luna. Es un tiempo medible para el ser humano. No estamos hablando de Dios, porque Dios no se rige por los tiempos que nos regimos nosotros. El sol y la luna fueron creados dentro de esos tiempos, de uno de esos tiempos. Por lo tanto, puede ser una probabilidad, puede ser una de las opciones que cuando hablamos de un día, hablemos de un lapso determinado de tiempo similar que se demoró Dios en cada una de las cosas que hizo, ¿ya? ¿Pudieron ser 24 horas? Dios tiene el poder para hacerlo, sí, ¿sí? Pero también tenemos que entender que existe también la posibilidad de que un día nos refiramos a un lapso de tiempo más extenso. La Biblia usa dos nombres para Dios en la historia de la creación,
¿ya? La primera es Elohim, es Dios, Elohim en hebreo, para el creador. Dios, el creador. Y a partir ya de Génesis 2:4, habla de Dios como Jehová o Yahvé, Elohim, ¿ya? La primera solo lo presenta como el creador, como el Dios creador, pero a partir de Génesis 2 va a empezar a presentarlo en su relación con el mundo. Lo describe como el gran creador, pero también como el que permanece, el que cuida y el que provee, ¿ya? El que está ahí, el que está presente, el que está acompañando, el que está cuidando, el que está junto a nosotros. Ya no es solamente el creador, ya es su relación de padre con su creación. Hay una constante lucha entre la palabra y la teoría de la evolución, lo que hablábamos recién, donde se malentiende el concepto de evolución, el que significa cambio y adaptación, ¿ya? Pero dentro siempre de ciertos parámetros. Dios mismo creó al hombre. Nosotros no creemos en esto de que que el hombre haya evolucionado del mono, como muchos dicen. No, Dios creó al hombre como su máxima creación, porque es como lo creó en forma superior a otros. Nos dio inteligencia y nos dio una responsabilidad. Nos trató de una manera distinta, nos habló de una manera distinta, nos amó de una manera distinta. Consideremos el punto de que al hombre se le da la opción y se le da la autoridad para matar a todo ser viviente y comer. En cambio, matar a otro ser humano es pecado. Por lo tanto, el valor que tiene la vida del ser humano al resto de la creación es superior para Dios. ¿Ya? Creemos que los seres vivos pueden evolucionar en el término de cambiar y adaptarse a ciertos cambios climáticos, a ciertos cambios de hábitat. Dicen que el ser humano en cierta forma en algún momento va a perder uno de los dedos de sus pies, que es el dedo meñique del pie, no sé, que tienen otro nombre, no es meñique, tiene otro nombre, pero para que me entiendan. Porque no cumple la función que cumplía cuando no teníamos todas las comodidades que tenemos hoy en día. Pero eso es algo que se va dando con el tiempo. Pero Dios no fue creando las cosas en forma evolutiva. Dios creó las cosas en ciertos tiempos o días, ¿ya? Eh, pero el ser humano fue creado como ser humano desde un principio. Pregunta de la semana. Redoble de tambores. Esta pregunta les voy a hacer para que usted la conteste ahí en el WhatsApp, comparta en el Face o comparta también en YouTube. ¿Por qué Dios creó a la mujer de la costilla del hombre y no de otra parte del cuerpo? Y nuestra misión para la próxima semana, para introducirnos dentro de nuestro estudio, es leer Génesis 3 al 5. ¿Ya? Un abrazo, estimados y amados hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga a todos de una manera grandiosa y que tengan un tiempo maravilloso de oración en su vida diaria. Que la paz del Señor sea con ustedes. Hasta pronto y nos vemos en un próximo estudio. Adiós.